Buenos días, Dios les bendiga. Qué gusto ver la iglesia llena en nuestro nuevo local. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos en esta mañana y adorarle con estos hermosos cantos. Y bueno, ahora pues vamos a pasar a nuestras exposiciones en esta mañana. Vamos a poner una pausa a la epístola, a la carta de Santiago. Por razones de fuerza mayor, en esta ocasión tuve que tomar un sermón que ya había predicado hace varios años. Y para aprovechar veremos un tema que a veces damos por sentado y que a veces olvidamos y que es necesario ser recordados. Y esta mañana les voy a pedir que me acompañen a 2 de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Vamos a estar enfocados solo en este versículo. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra de Dios: pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Vamos a orar. Padre Dios bendito, te pido que en esta mañana tú nos hables, tú nos instruyes por medio de tu palabra. Gracias te damos porque tu palabra es viva y eficaz y siempre tiene algo que enseñarnos. En nuestra vida cristiana siempre estamos pasando por diferentes situaciones, diferentes cambios, y te pido que en esta mañana nos ayudes a entender esta verdad, esta doctrina de algo importante en la vida del creyente, de estarnos examinando constantemente. Habla a tu pueblo y ayúdanos a seguir siempre con la mira en Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Era broma, no debe usar, Muy bien. Muchos dicen hoy en la actualidad que son cristianos, que creen que Cristo es el Salvador, pero su estilo de vida no refleja que son seguidores de Cristo. De hecho, eso es algo que hemos estado observando en la carta de Santiago. ¿Cómo es que se ve una fe viva en la práctica? ¿Cómo es que podemos distinguir a un verdadero cristiano? ¿Cómo podemos realmente ver la fe en la vida de una persona? Por los frutos que se producen, esto es, por las obras. Es lo que nos enseña Santiago. Y veíamos también que no somos salvos por obras, pero somos salvos para las buenas obras. Dentro de varios temas que hemos tratado en esta carta, hasta ese punto, podemos recordar que un verdadero cristiano se caracteriza, o más bien se puede identificar no solo por su estilo de vida, pero también por un progreso en la capacidad para pasar las pruebas y para soportar las tentaciones. Y el apóstol Pablo nos habla en 2 de Corintios de una doctrina importante que va de la mano con esto. Y la idea es que no solo Dios manda pruebas para perfeccionarnos, pero también nosotros debemos someternos a examinarnos por medio de esas pruebas para ver si estamos en la fe. Es una doctrina muy necesaria de ser recordada en la iglesia y es la doctrina de la garantía bíblica, como normalmente se conoce o como a veces se le dice la autoexaminación. Creo que puedo decir que todos aquí, en alguna vez en nuestra vida, hemos hecho algún tipo de examen, ya sea en la escuela o a lo mejor un examen médico. Es importante que nos estemos examinando constantemente en diferentes áreas. De hecho, algunas empresas están constantemente no solo capacitando a sus empleados, pero también probándolos para ver si siguen cumpliendo con los requerimientos. Esos exámenes tienen como propósito detectar anomalías o si algo está fuera de los parámetros que se consideran normales. Es decir, revelan un diagnóstico, el cual si se hace constante, se puede atacar y corregir el problema. Si pensamos, por ejemplo, en un problema en la actualidad, son los virus de computadora. Los antivirus ejecutan constantemente escaneos para ver si algún software, algún programa presenta algún síntoma. Son exámenes para determinar si hay algún tipo de virus. Si se detecta el virus, entonces el programa lo deshace.
Si no hubiera un antivirus o no se ejecutaran exámenes constantemente, nuestras computadoras y nuestros teléfonos estuvieran infectados de virus y eso puede hacernos mucho daño. Entonces es muy importante estar haciendo constantes exámenes de virus o evaluaciones para determinar si hay algo mal y poder corregir. Y esto también aplica para nuestra vida cristiana. Y hoy estaremos observando esta autoexaminación que nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Un diagnóstico es necesario para evaluar la situación o estado de algo o alguien. Y esto se obtiene por medio de una serie de pruebas, de una serie de exámenes o estudios. Por ejemplo, los exámenes en las escuelas, como a mí me gusta siempre plantearlo, son para ver el progreso del estudiante, no para simplemente asignar una calificación. Un alumno que tiene muchos dieces puede ser menos eficiente que alguien que tiene puros 8. Y el verdadero propósito del examen es determinar si hay un problema con el aprendizaje o si el estudiante está progresando en su conocimiento. Entonces, al evaluar el resultado del diagnóstico, podemos darnos cuenta si el estudiante ha aprendido lo suficiente o si hay que seguir trabajando en algunos aspectos. Podemos ver la utilidad y el valor de examinarnos. Pero, ¿por qué la Biblia nos llama a examinarnos a nosotros mismos? El pastor John MacArthur contesta lo siguiente: es porque es tan peligroso el ser engañado. Sabes que te es mejor ser un pagano que dice, yo no soy cristiano, no me interesa ser cristiano. Te es mejor estar en esa situación o ser alguien en una religión falsa, el Islam o incluso un culto como los mormones o los testigos de Jehová. Estás mejor estando donde es claro que no es bíblico, claramente que no es cristiano en absoluto, como para que sepas que no eres un cristiano bíblico, que pensar que eres un cristiano bíblico y no ser uno. En todo a través del Nuevo Testamento hay advertencias de ser engañados acerca de tu condición espiritual, pensando que le perteneces a Dios, pensando que le perteneces a Cristo, cuando no es así. Esa es la posición religiosa más peligrosa en la que se puede estar, es lo que dice MacArthur. El punto principal que hace es que es muy peligroso estar autoengañados acerca de nuestra propia condición espiritual. Creer que eres creyente, creer que vas a ir al cielo y no ser así. Por eso es importante que el cristiano se autoexamine, se ponga una prueba, se ponga el examen. Observen que el apóstol Pablo no dice examínate con respecto a otros o compárate con respecto a otros. Lo peor que cualquier persona puede hacer es el compararse con otros en general, incluso más en los creyentes. Para empezar, eso no es lo que mandan las escrituras. Y el problema de compararte con otros es poner atención y dar más prioridad a lo que otros hacen o a cómo otros son. Y esto trae consecuencias. Me ha tocado ver personas tristemente que miraron a sus pastores como su todo y les quedaron mal. Familia cercana a mí no quieren acercarse a la iglesia. Conocidos que odian a Dios por culpa de a quienes quisieron mirar. Se enfocaron en el hombre y no en Dios. Y claro que ellos serán reprendidos por el Señor. Ellos darán cuenta de sus actos, pero el problema de quienes lo siguieron es que pusieron sus ojos en los hombres en vez de Dios, cuando la Escritura claramente dice, mirad a mí y sed salvos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú no eres llamado a ser semejante a tus pastores, tú no eres llamado a ser semejante a tus hermanos, tú eres llamado a ser conforme a su Hijo Jesucristo. No deberías compararte con otros, compárate con Jesucristo. Y en ese contexto, los corintios estaban examinando y reprobando al mismo apóstol Pablo. Se cuestionaban si él en realidad era un creyente, si realmente él era un apóstol. Por eso el apóstol Pablo les dice, ya deja de examinar a los demás, deja de compararte con otros, examínate a ti mismo. Déjate compararte con otros que dicen que son cristianos y no lo son. Compárate tú con las escrituras y ve si realmente pasas el examen. Hay un incontable número de personas que creen profundamente, con entendimiento, que son salvos y que no lo son. Es una triste realidad de nuestros tiempos, pero es bíblico. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino
de los cielos. No todo el que se cree a sí mismo cristiano, no todo el que confiesa que Cristo es Señor, entrará en el cielo. La pregunta es, ¿cómo sabes tú que no eres uno de ellos? Por esto las Escrituras nos dejan esta enseñanza. Es muy peligroso no autoexaminarse. Dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. Esto es algo que entre los evangélicos no es muy seguido predicado o incluso practicado. Muchos están interesados en las apariencias y podemos caer en el error de este pensamiento, y es fácil porque queremos que la gente se acerque, que la gente se sienta cómoda al escuchar. Los pastores y predicadores de hoy, aún entre los evangélicos, se la pasan más tiempo entreteniendo cabritos que alimentando a las ovejas con la palabra. Pasan más tiempo diseñando estrategias mercadotécnicas para atraer a cabritos en vez de estudiar la palabra de Dios para ver cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos andar en la fe. Y debo decir que es bueno que la gente se acerque a la iglesia, pero mayormente se acercan por sus propias razones, guiados a veces por un corazón engañoso. Y el problema es que se conforman con eso. Que a lo mejor por una muchacha bonita, a lo mejor que para sentirse bien, a lo mejor para calmar el dolor por algún pecado, o a lo mejor para calmar sus conciencias, pero no buscan a Jesucristo como Salvador. Ese no es el objetivo principal. Y nosotros no debemos alentar esas razones, debemos hacerles ver su necesidad de Cristo. Nuestro deber en la iglesia no es hacer sentir bien a las personas, es predicar a Cristo y a este crucificado. Dios ve el corazón, y en el día de juicio Dios juzgará y examinará toda obra. Y en el día del juicio todo lo bueno o lo malo llevará un ajuste de cuentas. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Si un día Dios va a examinar toda obra, nosotros con temor y temblor debemos examinarnos continuamente para ver si estamos obrando conforme a la voluntad de Dios. Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y eso lo podemos hacer con una constante evaluación, autoexaminándonos constantemente para ver si estamos en la fe. Esa es una manera de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Cada creyente en Cristo debe continuamente probarse a sí mismo, examinarse a sí mismo para ver si está en la fe. Y todos aquellos que prefirieron entretener cabritos en lugar de alimentar a las ovejas, se les van a ver muy duro. Entonces, en lugar de preocuparnos por las apariencias, debemos ir a las Escrituras y ver cómo Dios quiere que vivamos y qué desea hacer en nosotros. Y lo que Él desea es transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto lo vamos observando en nuestra vida por medio de pasar el examen, por medio de ser encontrados aprobados. Muchos hoy en día están confundidos y dudan de su salvación. Todos pasamos por esos momentos de duda. Hay momentos en los que eres confrontado y llega un punto en el que te tienes que preguntar, ¿soy salvo? ¿Realmente he creído? ¿Tengo la vida eterna? Y estos que entretienen a los cabritos van a preferir frases o clichés que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, que no son el consejo de Dios. Prefieren enviar lentamente a la gente al infierno por medio de consentir o hacer sentir bien a las personas. Y el problema es que cuando los confrontas con el verdadero evangelio, los confrontas con su pecado, ya no quieren escuchar, porque tienen un corazón endurecido. Pero Pablo dice, si estás dudando de tu salvación, si quieres una garantía, si estás dudando y tú quieres saber si realmente eres salvo, examínate a ti mismo. Examínense a sí mismos, evalúen su vida. Vean si están pasando las pruebas, compárense con Cristo. ¿Está tu vida siendo transformada por el poder del Evangelio? ¿Por la gracia de Dios? ¿Estás en la fe? ¿Está Cristo en ti? Esas son las preguntas que debes hacerte. Muchos creen que son creyentes, pero la pregunta que nadie les hace de vuelta es la más importante. ¿Cómo sabes que realmente creíste? Y dicen, yo creo. Sí, los demonios también creen.
¿Cómo sabes que tú realmente crees que lo que crees es real? ¿Qué garantía tienes de que tu fe es una fe genuina que es para salvación y vida eterna? ¿Cómo estás seguro de que has creído para vida eterna? Muchos confunden dos doctrinas muy importantes. Una tiene que ver con la confianza que un creyente tiene de que si crees que Jesucristo es Señor, tienes vida eterna. Esa es una promesa, es una seguridad, es la seguridad del creyente. La otra tiene que ver con la garantía de que has creído para salvación. ¿Qué te garantiza esa seguridad? Muchos que profesan ser creyentes, cuando son cuestionados su salvación, ellos responden, por ejemplo, bueno, yo creo que soy creyente. Y debemos citarles Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Vas a confiar en tu propio pensamiento? O te dicen, pues en el fondo de mi corazón yo sé que he creído. Y debemos citarles Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Vas a confiar en tu propio corazón? O tal vez te dirán, es que he creído en Dios, yo tengo fe. Debemos citarles Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Realmente no importa los argumentos que des, debes estar seguro, convencido, si realmente has creído, porque estamos hablando de tu destino eterno. No puedes confiar en tu corazón torcido y engañoso. Tú solo puedes confiar en Dios, quien es fiel, y en su palabra, que es la verdad. Tenemos que ser críticos al respecto, porque este es un asunto de emergencia. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que hemos creído? Pues la Biblia nos dice cómo. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. Y de todas las pruebas, exámenes, evaluaciones o apreciaciones que puedes hacer de todo lo que encontramos en las Escrituras, lo más importante es qué haces al final con esa prueba. Dice pues, ¿o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Porque es una prueba, es un autoexamen. No hay nada más importante que saber si los resultados son positivos o negativos, si pasaste la prueba o la reprobaste. Es decir, lo más importante es ver el resultado de ese examen. Porque si pasaste, entonces tienes vida eterna, llena de gloria. Pero si fallas, deberías estar aterrado, porque te espera una eternidad en el infierno. Así que no podemos ponerle más peso de importancia que esto. Tu destino eterno. No hay nada más importante que esto, el examinarte y encontrarte aprobado. En Hebreo 10 encontramos que el creyente debe estar perseverando en la fe, sin dudar, sin fluctuar, en constante crecimiento. El cristiano no puede regresar a como estaba antes. No es como que soy salvo hoy y mañana no lo soy. La salvación no es dependiente de tu situación, ni por tu actitud, ni por tu estado de ánimo. Gracias a Dios que no depende de eso. Eso es lo precioso de la salvación. No depende de ti y nada de lo que te rodee define si eres o no un verdadero creyente. No depende de tu esfuerzo y no depende de que tú quieras. Depende total y plenamente de la gracia de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y esto hace un énfasis mayor a la importancia de autoexaminarnos. Si no depende de nosotros, sino de Dios quien tiene misericordia, deberíamos nosotros evaluar nuestro caminar constantemente para saber si estamos en la fe. Por esto es tan importante esta doctrina y esta práctica en la vida del creyente. Y ahora que observamos la importancia de autoexaminarnos, vamos a considerar 5 cosas que podemos observar en este texto para ayudarnos con esta evaluación. El primero es, ¿cuál es el contexto de esto que Pablo está diciendo? ¿Por qué está diciendo esto a los corintios? No es meramente un proverbio o una conclusión lógica. Hay una conexión con lo que Pablo ha estado hablando. Si regresamos un poco más en la carta, podemos ver que la iglesia de Corintio buscaba pruebas de la salvación de Pablo y de su ministerio e incluso de su apostolado. Prácticamente le decían, Pablo, pruébate a ti mismo. Queremos ver pruebas si realmente eres quien dice ser. Entonces, esto inicia el contexto de la iglesia local. Esto no es acerca de la creencia personal que alguien tiene en particular o incluso en los pensamientos individualistas de las personas. No,
Tu salvación está en el contexto de una comunidad de creyentes. Si eres un genuino creyente, eres una pieza de algo mucho más importante. Y tu autoexaminación debe de ser hecho en el contexto de una iglesia local y no en conexión con una iglesia, y en conexión con una iglesia local. Y ahí es donde se lleva a cabo. Dios no salva a nadie para que puedan vivir su vida cristiana por sí mismos. Juan Calvino dijo, no tienes a Dios por padre, sino tienes a la iglesia por madre. Y lo que dijo no es que no eres salvo por obras, pero lo que dice es que si tú eres salvo, eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, vivirás y crecerás en tu vida cristiana en el contexto de una iglesia local. Entonces, la iglesia será como tu madre. Perteneces a la iglesia, estás en la iglesia, te conocen en la iglesia. Y por eso es importante también considerar la membresía de la iglesia. Y por esto, la evaluación y el examen debe de ser en el contexto de la iglesia local. Porque cuando estás en la iglesia por un tiempo, pasan dos cosas. O te acercas más a Dios, o te alejas de Dios. Y todo porque la gente se siente más cómoda con las cosas del mundo. A lo mejor es dinero, orgullo, trabajo, posesiones, comodidad, vanidad, llámalo como quieras. No pueden dejar el mundo. Su corazón tiene raíz en esas cosas y por lo tanto abandonan la perla más preciosa por las obras del mundo. Y por eso es importante estar en el contexto de una iglesia local, para podernos rendir cuentas los unos a los otros y poder autoexaminarnos con respecto a cómo vivimos nuestra vida cristiana. Escucha esto. La Biblia no le dice a los creyentes que no asistan a la iglesia. Esto, porque no hay verdaderos creyentes fuera de la iglesia y no hay instrucciones para los creyentes que no van a la iglesia. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esto lo deja claro. Alejarse de la iglesia local es el camino a la apostasía. Examínate. ¿Tienes el hábito de no ir a la iglesia? ¿Hay otras prioridades que no son Dios? Claro que esto es solo una vez. No es solo una vez. El contexto que nos habla aquí está hablando de un hábito continuo de dar preferencia a otras cosas. Por eso debemos estimularnos los unos a los otros, y tanto más que veis que el día se acerca. Por esta misma razón, la examinación debe de ser en el contexto de la iglesia local. No puede hacerse solas. Debe haber una conexión con tu iglesia local, con otros hermanos y hermanas, incluso de otras iglesias de sana doctrina. Ellos van a ver tus luchas, van a ver tus pruebas, van a ver cuando dudas. Se darán cuenta de que hay problemas en tu vida espiritual si tú lo permites. Ellos podrán ver si estás en la fe o no y te pueden ayudar a determinar eso. Esto es el contexto de la autoexaminación, en el contexto de una iglesia, de una comunidad de creyentes. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta evaluación? No es una examinación en cualquier asunto. No se trata solo de si estás contento en la iglesia, si estás cómodo en la iglesia, si tu vida cristiana está a cierto nivel o si tienes alguna condición psicológica que pueda ser tratada. Esta evaluación no se trata de si te gusta tu pastor o si te gusta tu iglesia en sí, o los hermanos o la alabanza. El objetivo de estas pruebas es muy específico y es muy claro y es salvífico. El objetivo es lidiar con el asunto si estás realmente en la fe, si estás siguiendo a Jesucristo. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. No está diciendo, ve si tienes fe. Fe es algo común. Todos tienen fe, incluso los ateos tienen fe en una fuerza aleatoria de la selección natural. Los demonios también tienen fe. Está hablando de algo muy específico. Pudiéramos ponerlo, observa si perteneces a la fe. ¿Y qué es la fe? Es el cristianismo bíblico. La fe es la sana doctrina, es el evangelio puro. Entonces, esta es una prueba objetiva, definitiva, segura y absoluta, si en verdad tú eres un hijo de Dios y perteneces al reino.
Y no solo da el procedimiento, pero también da el propósito. Y el propósito de esto es para ver realmente si estaban en la línea con la fe de la iglesia y de la creencia de los apóstoles. Y esa es una pregunta. ¿Estás de acuerdo con la enseñanza de los apóstoles, con la enseñanza de Cristo? ¿Estás de acuerdo con todo lo que la Escritura enseña? Segunda de Juan, capítulo 1, nos enseña que algunos se pueden desviar de la doctrina. Dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Esa es una prueba. Y luego tenemos Romanos 16:26, que nos dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe. Entonces, funciona así. Debes observar si estás en la fe. Y si te adhieres a la fe, entonces hay una obediencia que surge de esa fe. Y no solo esto, sino que también nos dice cómo hacerlo. Observen el pasaje. Primero dice examínense y luego dice pruébense y luego dice examínense. Las pruebas eran una manera cruda de ver si algo era genuino o no. Pero la examinación es una evaluación crítica de la validación de algo. Y esto es para discernir. Esa es la misma palabra que vemos en 1 de Juan 4:1 para ver si están lidiando con un falso maestro. Les dice, amados, no creáis a todo espíritu, dice, sino probad los espíritus si son de Dios. Examinar los espíritus, analícenlos, critiquen los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces el objetivo de este examen es valorar y escudriñar la fe que estás viviendo. Es una evaluación crítica de tu fe para confirmar si es genuina, si estás en la fe. ¿Es tu fe, esa fe que se ve por sus frutos y buenas obras de acuerdo con las Escrituras? Entonces tenemos el contexto, el objetivo, y luego el tercer punto dice, Jesucristo está en ustedes. El enfoque de la examinación es cristocéntrica y cristológica. ¿Cómo comienzas a examinarte a ti mismo para ver si eres salvo? ¿Cómo puedes comenzar? Por tu relación con Jesucristo. Podemos hacernos preguntas. ¿Hay amor por Cristo en tu corazón? ¿Conoces realmente quién es Cristo y lo que ha hecho por ti? ¿Le perteneces a Cristo? Pero noten dos cosas que llaman la atención. Dos cosas que debe conocer la persona que se está autoexaminando. Primero, es un conocimiento de ti mismo. Dice, ¿no se reconocen a ustedes mismos? ¿No lo están viendo en ustedes mismos? Ahora, Pablo no está llamando a la iglesia a estudiar el ser humano y a conocer el psique del ser humano. El llamado más bien es a un estudio de esta teología en nuestra propia vida. En segundo lugar, es el reconocer que tienes una relación con Cristo. Que Cristo está en ti, que Cristo está en ti, obrando en ti y por medio de ti. Para el cristiano, esta evaluación debería ser autoevidente, segura y clara. Tú deberías saber que sabes. Y eso no significa que no batalles con la duda. No significa que va a llegar momentos en los que te puedas cuestionar. Por eso Judas dice, tened misericordia de algunos que dudan. Pero al final de cuentas, debe de haber en los creyentes una confianza de que Cristo habita en ellos por la forma en la que se relacionan con su Salvador. Cristo es lo principal para saber si estamos en la fe. Él es el enfoque de la autoexaminación del creyente. Puede haber dudas, pero también una seguridad y confianza basado en cómo tú llevas y cómo tú vives una relación con Jesucristo. Entonces, ese es el objetivo de la autoexaminación. ¿Está Cristo ahí en tu vida? ¿Estás viviendo en una relación con el Salvador? Y la cuarta es la evidencia interna. Es evidencia sustancial de que realmente eres creyente, de que Cristo vive en ti. Romanos 8:14-16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El cristiano no solo tiene una relación con Jesús, también tiene una relación con el Padre.
Un creyente es quien ha encontrado la paternidad en Dios. El espíritu de la adopción nos ayuda a clamar Abba Padre. El espíritu mismo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otras palabras, el espíritu nos ayuda a saber si tenemos esta relación. Y esto demuestra también una relación con el Espíritu Santo. Y esa relación son la evidencia interna que lleva a una evidencia externa. Porque no es por obras, no se trata de evidenciar una religión. Más bien, eres renovado por dentro, internamente, eres hecho una nueva criatura en Cristo, y esto es la razón de las evidencias externas y no al revés. Así que la pregunta es, ¿has sido renovado? ¿Has sido regenerado? ¿Ahora hay una nueva relación con Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, con el Dios Trino? ¿Eres la misma persona que eras antes de comenzar a hablar religiosamente? Porque podemos hablar de que conocemos a Cristo, pero ¿cómo está tu vida con respecto a eso? ¿Cuáles son los deseos y pasiones de tu corazón? ¿Está Cristo en algún lugar? Podemos decir, todo en mi vida es lo mismo, vivo de la misma forma, camino de la misma forma, me he visto sensual, estoy con amigos del mundo, soy el mismo, estoy con mi familia y soy el mismo. Es mi misma vida que ya tenía, nada más que ahora puedo hablar como cristiano. Sé decir Dios te bendiga, sé decir voy a orar por ti, a lo mejor puedo hacer alguna oración, me gusta tal o cual pasaje, ya memoricé algunos versículos. Solo le has agregado unas cuantas cosas religiosas a tu vida. Pero eso no es el cristianismo. Y esto es evidencia de que no hay un cambio interno. La evidencia externa va a revelar lo que Dios ha obrado en tu corazón. Como veíamos la ocasión anterior en Santiago, ¿cómo está tu relación con el mundo? Y como veremos después en Santiago, ¿cómo está ahora tu relación con Dios? Esas son las preguntas que importan en esta evaluación. ¿Cómo está nuestra relación con el mundo y cómo está nuestra relación con Dios? El cristiano debe buscar ser transformado tanto internamente como externamente. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así es como se ve el cristianismo cuando Cristo está en ti. Vas de gloria en gloria, vas creciendo, vas siendo transformado más y más. Avanzas de un estado de cristianismo a otro, creces en gracia y creces en sabiduría. Comienzas a verte más y más a Cristo. Comienzas a reflejar más y más a Cristo. Y si no ves a Cristo en tu vida en ese momento, este texto es para ti. Examínate a ti mismo. Y puede llegar la duda cuando por años sientas que estás espiritualmente estancado, llevas meses en la misma situación, no puedes pasar la misma prueba. Examínate. Ve si el Señor ha estado trabajando en ti y ve si no hay piedras en el camino. Porque no es la voluntad de Dios que estés espiritualmente atorado. La santificación es un progreso continuo que es por un periodo largo de tiempo. Y esa es la pregunta. Tu relación con Dios el Padre, con Dios el Hijo, con Dios el Espíritu Santo, ¿está siendo transformada? ¿Está activa? Y esto se evidenciará con el paso del tiempo por la obra del Espíritu de Dios en tu vida. Entonces es la evidencia interna, el trabajo del Espíritu Santo en tu vida. Y eso debe de reflejarse, eso debe de verse, debe de notarse en tu caminar, en tu diario vivir. Y finalmente podemos observar las consecuencias de la autoexaminación. Dice, a menos que estén reprobados. ¿Hiciste tu examen? ¿Te probaste a ti mismo? ¿Has evaluado tu vida? ¿Has mirado tu corazón? ¿Te has hecho las preguntas profundas y llegas a la conclusión de que en realidad no pasaste la prueba? ¿No ves que estés bajo el contexto adecuado? ¿No ves el objetivo durante estas pruebas? ¿Perdiste el enfoque de tu examen? ¿No ves la evidencia interna por la falta de la evidencia externa? Esto es, fallaste la prueba, reprobaste. Y por conclusión, tú no estás en la fe.
Y si no estás en la fe, entonces Cristo no está en ti. Tú no eres un creyente genuino, eres un religioso más que viene a lo mejor a la iglesia los domingos. Y aquí la palabra reprobar viene del griego adíkomos, que es eliminar, reprobar, y puede significar ser hallado inútil. En el lenguaje deportivo podemos decir que queda descalificado. Pablo no está evitando aquí ofender a nadie. Él dice como Pedro, tu fe será probada, y ya sea que será hallada que es para gloria de Dios, más preciosa que el oro y la plata que perecen, o será hallada a ser inútil y buena para nada. En Hebreos 6, versículos 7 al 8, tenemos este pasaje como ilustración, hablando de la apostasía en la iglesia, y pone esta ilustración y dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima para ser maldecida y su fin es el ser quemada. Fallar la prueba es un descubrimiento terrible. Pensaste que estabas en la fe, pensaste que estabas en Cristo, pero no fue verdad. Reprobaste la prueba. Y puede ser algo terrible, pero también puede ser algo bueno para ti. ¿Y por qué? Porque te has dado cuenta de que no estabas en la fe y eso abre tus ojos y hay oportunidad para que te arrepientas. Si has fallado en la prueba, no tienes de otra más que correr a Cristo, reconociendo la verdad de tu situación, de que no eres más que un miserable pecador, reconociendo que sin Cristo no eres nada y en Cristo lo tienes todo. Solo Él puede darte la vida. Él puede hacer vivir tu espíritu cuando estás muerto en tus delitos y pecados. Él es la vida y la resurrección. Si fallaste en la prueba, solo puedes voltear y mirarlo a Él. Entonces, si descubres que has fallado, que no estás en la fe, preocúpate, pero no te detengas. Mira a Cristo. El problema serio es si fallas y no te importa y no haces nada al respecto, engañándote a ti mismo. Esto sí sería algo muy terrible. Vivir engañado en una fe falsa. Años y años sirviendo y haciendo para el Señor y estando en la iglesia para realmente darte cuenta que no estás en la fe. Entonces las consecuencias de la autoexaminación pueden ser alentadoras si aprobaste, porque has observado a Cristo en tu vida, pero devastadoras si reprobaste, porque no estás en la fe. Y termino con esto. Hemos observado la importancia de la autoexaminación. El cristiano debe constantemente ponerse a prueba. Hemos observado el contexto en el que debe de hacerse, que es en la iglesia local, con otros hermanos. Hemos visto su objetivo, que es Cristo, su enfoque, la evidencia que debe ser notoria en la autoexaminación y las terribles consecuencias de reprobar la prueba. Podemos observar entonces que es muy peligroso no autoexaminarnos, no estarnos poniendo en evaluación constantemente. Así como los virus llegan a nuestras computadoras y si no son detenidos, hay consecuencias. Si no hay constantes exámenes de la misma forma, en tu vida puede llegar pecado, puede llegar comodidad, puede llegar estancamiento por la falta de valorar el estado en el que estás actualmente. ¿Cómo está tu caminar hoy? ¿Cómo estás caminando con Cristo? O si realmente estás caminando con Cristo. Por lo tanto, es beneficioso para nuestras almas y una responsabilidad de todo creyente de estarse examinando, de estarse probando de tiempo en tiempo, constantemente para ver si estamos en la fe, para ver si estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Examínate a ti mismo para ver si estás caminando con Cristo en su verdad. Pruébate a ti mismo. ¿No sabes esto acerca de ti mismo? Que Cristo está en ti, a no ser que falles tu autoexaminación a la luz de las Escrituras. Pero si pasas la prueba, reconoces y puedes estar seguro que tú tienes una relación con Jesucristo. Y cuando tienes una unión con Cristo, tú estarás en armonía con su voluntad, estarás en armonía con tus hermanos y hermanas en la iglesia local, estarás en armonía con el liderazgo de tu iglesia, estarás en armonía con otros miembros del reino de Dios. Así es como funciona esto.
No tomes el examen a la ligera. No queremos engañarnos ni ser engañados, porque estamos hablando de nuestro destino eterno. No queremos quedarnos cortos, más bien lo que quisiéramos es ser cuidadosos y serios con esta evaluación. Ser cautelosos, críticos y consistentes. Pablo les expresa esto porque había problemas serios en el caminar de estas personas. Había pecado en sus vidas, había divisiones y disensiones, había síntomas de problemas serios en la iglesia de Corinto. Y les dice, pruébense a ustedes mismos, examínense, examina tu caminar. ¿Hay ausencia de amor por Cristo en tu corazón? ¿Estás dejando de guardar los mandamientos del Señor? ¿No vives en arrepentimiento continuo? Porque nuestra vida está llena de pecado. Debemos evaluar si realmente estamos arrepintiéndonos de nuestro pecado. ¿Estás mirando un patrón de aislamiento en tu vida? ¿Tu trabajo te está consumiendo como para tener una comunión con otros hermanos o servir en la iglesia? ¿Ves piedras en tu caminar cristiano? ¿Estás dejando de congregarte? Si has respondido sí a alguna de estas preguntas, tú necesitas urgentemente autoexaminarte y evaluar tu vida. Busquemos mantenernos firmes en la fe y perseverar por medio de estar evaluando nuestra vida cristiana para ver si estamos en la fe, para ver si tenemos una relación firme con nuestro Señor. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Hebreos 10:39. Vamos a orar. Padre Dios bendito, te damos gracias por esta exhortación en esta mañana, de que a veces nos olvidamos de que tenemos que estarnos evaluando, tenemos que estar mirando nuestra fe. A veces damos por sentado y simplemente vamos hacia adelante y no vemos los tropiezos, no vemos cómo está nuestra vida en relación con nuestros hermanos o con nuestra iglesia, contigo. Perdemos el enfoque a veces, pero es bueno ser recordados que necesitamos mirarnos a nosotros mismos, probarnos y ver, ¿estoy bien contigo, Señor? ¿Estoy orando constantemente? ¿Estoy estudiando la palabra? ¿Estoy viviendo como tú quieres que yo viva? Señor, es importante que podamos reconocer nosotros mismos y te damos gracias por tu palabra y la exhortación que Pablo le estaba dando a los corintios, porque así podemos evaluarnos a nosotros mismos y ver nuestra condición y corregir esas deficiencias. Si hay un problema en nuestra vida cristiana, podemos arrodillarnos delante de ti y reconocerlo como pecadores y débiles, y exponernos delante de ti, reconocer esa debilidad, y tú serás nuestra fortaleza, y podemos continuar creciendo y podemos continuar corrigiendo esos problemas en nuestras vidas. Podemos arrepentirnos de nuestro pecado y aprender aún más a cómo ser cada día más como Jesucristo. Transforma nuestro carácter, transforma nuestro ser, porque queremos ser renovados de gloria en gloria a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y ayúdanos a valorar esta enseñanza en esta mañana para seguir caminando la fe y un día llegar a esa ciudad celestial en la que cantábamos, la ciudad de Dios, y poder estar ahí todos juntos dándote gloria y honra. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.